Y ahora sí, abrimos este portal lumínico en la mañana de Ciudad Viva porque hoy dijimos más temprano vamos a recibir a Martín Otegi, pero podría ser Martín Otegi Gasset también, si usted lo permite, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó, Bueno. me encantó. Sí, Qué lindo, Otegi. se lo vamos a Ortega y soy Otegi Gasset. Me encanta, perfecto. Me encanta. Yo decía que es otra persona famosa, el segundo apellido, y es Piñeirúa. Piñeirúa, exactamente. Que yo trabajaba... Ah, era Piñeirúa. Que es como Claro. nuestro profe. Claro, porque yo trabajaba en Montevideo Portal con otro Martín Otegi, que es el Martín Otegi original de los medios. También Entonces, trabajo acá. generaba muchas confusiones. Entonces ahí fue, bueno, vamos a ponerte tu segundo apellido para por lo menos. Vamos Igual a hasta ahora Otegi. sigue pasando. Vamos a poner Otegi Gasset, que me encantó. Otegi Piñeirúa Gasset podría ser. Ah, bueno, triple apellido. Triple apellido. Él tiene mucho dinero. Señoras y señores, estamos en vacaciones de julio. Vacaciones La de literatura julio. también tiene que ver con los niños. Sí. Cuéntenos. Entonces, bueno, vamos a me hablar? parecía que estaba bueno tomar como inspiración de algunas obras que están presentando ahora en cartel de estas vacaciones de julio para niños. Como punto de partida, que como siempre decimos, ¿no? Estas obras que son para niños tienen todos los retos, que es una versión justamente apta para los niños, que muchas veces no tienen un mismo correlato con sus historias originales, ¿no? Mirá. Tenemos, por ejemplo, para hablar de El Sapo Ruperto, un clásico uruguayo, que ese sí es la historia original, por supuesto, que está en la trastienda. Vamos a hablar también de Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, que es una obra de Julio Verne que está en el Sodre, creo que está. Y para empezar, les proponía hablar de Peter Pan, que también es una versión que está presentando acá en Uruguay durante todas las vacaciones, en el Teatro Estela, todas las tardes. Y lo interesante de Peter Pan es que pasa con él y con su autor algo que pasa con muchos autores clásicos infantiles. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Christian Andersen y La Sirenita o El Patito Feo? Sí. Bueno, que habíamos visto esta historia muy particular claro. que tenía su autor, ¿no? Que la transformaba un poco también en esas historias que contaba y que después, en parte por Disney y por las reescrituras, llegan a nosotros, ¿no? Como versiones Transformada. transformadas. Edulcoradas. Edulcoradas, exactamente. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el Peter Pan de Disney, ¿no? Que es el que todos tenemos en la cabeza. Sí. Que esta historia, ¿se acuerdan cómo era? Esto es una familia, 3 hermanitos, 2 hermanas y 2 varones y Wendy, que le cuenta cuentos a sus hermanitos para ir a dormir, y Peter Pan espía por la ventana porque le gusta mucho cómo le cuenta estos cuentos Wendy a los niños. Peter Pan es un niño que no quiere crecer, que tiene a su compañera que se la da, que es Campanita, y que vive en un país que es el país de nunca jamás. Divino. Divino, exactamente, donde hay hadas, duendes, elfos, están los piratas. Selva. Exacto, está el Capitán Garfio, ¿se acuerdan de Capitán Garfio? Claro. ¿Qué hay? Garfio porque Peter le cortó. Exactamente, exacto. ¿Por qué dice Capitán Garfio? Porque Peter Pan le cortó la mano, ni más ni menos. Claro. Ah, mira, era medio cuchillero Peter Pan, era bravo. Es que mira. anda No con... sabía que era tan... Es que, ¿qué Era otro...? fino para él. Sí, Claro. anda siempre con un cuchillo, ¿no? ¿Qué otro personaje infantil vemos que anda armado? Claro. Es raro, ¿Y acá ¿no? con quién está peleando? En la de Disney Parece- te dicen que fue el cocodrilo. Claro, en la película de Disney lo vemos y que es el cocodrilo que está que suena el no tic-tac. sabía. ¿Se acuerdan que suena Sí. el tic-tac del reloj que tenía dentro del cocodrilo? Pero en realidad, antes de que se la coma el cocodrilo, que después Peter Pan se la da a los cocodrilos para que se la coma, se la corta en un duelo de espadas que podría ser estamos viendo ahí. Porque era medio pedantón también Peter Pan, Claro, el original. Exactamente. Era medio... Exacto. O sea, Peter Pan, ¿cuál es la excusa con la cual él se lleva a Wendy a ese país de nunca jamás? Porque perdió su sombra. Y la sombra, si lo ponemos a pensar, 1800 estamos hablando que se escribió esta obra, tiene todo un costado psicoanalítico, ¿no? De Carl Jung, que decía que era el inconsciente, la personalidad oculta. Entonces, un poco por esa razón, Wendy lo ayuda a Peter a recuperar esa sombra y le dice, bueno, como recompensa te lleva a vos, Wendy, y a tus hermanitos al país de nunca jamás, que es hermoso, hay hadas, duendes, no hay adultos, nunca que... Entonces podemos Odia a hacer los lo que... adultos. Odia a los adultos. Pasan perfecto en el país de nunca jamás y llega un momento que Wendy dice, che, me parece que nuestros padres se deben estar preocupando por nosotros, sobre todo por mis hermanitos, vamos a tener que volver. Los hermanitos obviamente no quieren volver porque se quieren quedar en ese mundo de fantasía. Al final Wendy los lleva y se lleva con ella también a unos niños perdidos que son los amigos de Peter Pan en ese país de nunca jamás. Y hasta ahí es la historia que todos tenemos, ¿no? Que bueno, la moraleja es este personaje que no quiere crecer, está muy lindo ser niño, pero también está bueno crecer, ¿no? O sea, la aventura de crecer. ¿O no? Más o menos, más o menos. Entonces, esa es, como le digo, la versión que tenemos más o menos todos, la de Disney y demás. Y en realidad, la obra original, al autor, a Barry, se le ocurre primero en una novela que se llama El pequeño pajarito blanco, que es en un par de capítulos aparece un bebé que tiene 7 días y no crece más,
que vive en los jardines de Kensington, ahí en Londres, y que tiene ciertas propiedades mágicas, etc. Y son 2 capítulos de una novela puntual. Bueno, porque decía que los niños eran pájaros. Exacto, porque decía que las personas iríamos de pájaros. Claro, por eso volaba. Por eso volaba, Peter Pan vuela, exactamente. Y tiene una plumita, claro, todo, ¿no? Bueno, parece que este personaje pegó bastante bien y lo que hace es hacer una obra para niños. Él era, el autor Barry, es dramaturgo para niños, y se voy a tomar este personaje que cree que era solamente eso, un bebé que tenía 7 días que no crecía, que estaba en los bosques, y lo iba a transformar en Peter Pan, el niño que nunca crece. Hace esa obra de teatro a fines del 1800, rompe todo, un éxito descomunal. Al año siguiente ya se hace en Broadway también una versión. Mirá. Y él mismo dice, voy a aprovechar y voy a hacer una novela con esta historia. Y ahí la transforma y publica en 1911 Peter Pan y Wendy, que es la historia de la que vamos a hablar ahora. Estamos hablando hace un siglo. Claro. Exactamente. Una época también, como digo, ¿no? O sea, muy truculenta en muchas cosas, la época eduardiana, digamos. Esto va a decantar después en la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay una cantidad de cosas que se le atribuyen a la obra de Peter Pan, de este desborde de la eterna juventud, del no hay reglas, ¿no? Del no hay adultos, que tiene que ver un poco con ese desenfreno también en la época. Peter Pan era inmaduro, egoísta, peleaba... Exacto. Los niños perdidos, en realidad eran huérfanos, que Peter Pan se los llevaba con él. Y cuando empezaban a crecer, desaparecían. ¿Qué pasaba con esos niños? Claramente, los mataba. Odiaban los adultos. Cada vez que respira Peter Pan, eso está en esa obra, cada vez que respira, muere un adulto. Peter Pan. Peter Pan la rapta. Peter Pan la rapta a Wendy para llevársela a que les cuente historias a los niños perdidos. ¿No? Y como les digo, lo que él inculca todo el tiempo es esto de odiar a los adultos, de odiar todas las reglas, todos los límites, no transgredir todo eso y no crecer y quedarse como siempre en eso. Le toma el pelo al Garfio. Totalmente. Garfio es adulto, además. Campanita, esta hada preciosa que vemos, ¿no? Que la habíamos seguido recién, lo que hace, organiza con los niños perdidos una especie de revuelta para asesinar a Wendy. Esto está en la novela original, ¿sí? O sea, esto está en la novela original, que creo que se puede comprar y se puede leer. Entonces, esa es la versión original, de nuevo, y que tiene mucho que ver con la vida del autor de Barry, como pasaba también, como hablamos, con Christian Andersen. Un tipo que a los 8 años perdió a su hermano mayor en un accidente, estaba patinando en un lago congelado, cayó, se rompió casi y se murió. Y parece que él empezó como a asumir un poco, él tenía 6, esa vida de su hermano. Se puso a pensar la ropa de su hermano, hablaba como su hermano. En un momento parece que la madre hasta lo confunde con su hermano fallecido. ¿No? Exactamente. Un tipo que aparte tenía problemas de crecimiento, entonces nunca pasó del 1,5 metros. Pues todo esto le hacía como un combo, digamos, psicológico, realmente muy complicado. Sumado a que el tipo después se casa con una mujer con la cual, para decirlo de una manera elegante, nunca consuma el matrimonio, ¿no? Y un poco se dice que él buscaba una madre, en realidad, más que una pareja. Y se hace amigo en un parque de la familia Los Davis, que son varios hermanitos chiquitos, con una señora. Juega con estos niños, ¿no? Con esta cosa así media extraña. Los padres lo dejan porque, bueno, era un tipo, hacía obra de teatro para niños, entonces está bueno jugar con ellos y demás. Pero fallece la madre de estos niños, fallece luego el padre, y él hace como una carta falsa hecha por la madre donde dice que le deja a estos niños adoptivos para que los críe el propio Barry. Y ahí empieza toda esta historia, y uno de ellos es justamente Peter. Entonces, es la historia de este hombre con toda esta complejidad psicológica, digamos, el autor, que adopta a estos niños, estamos hablando de nuevo, ¿no? El principio del siglo XX, y que no hay mucha información de qué pasó exactamente con esos niños, si no hay ninguna prueba de que haya habido o algún abuso o algún maltrato o nada de eso. De hecho, los niños vivieron mucho tiempo después. Sí es cierto, por ejemplo, que Peter Pan, el niño, el original donde se basó Barry, él cuando tenía como unos 50 años, estaba recopilando la cantidad de material y en un momento se suicida, se tira en las vías de un tren, y de hecho los diarios publican el otro día, se suicidó Peter Pan. No, ya. Claro, es fuerte, es fuerte. Otro de los hermanitos muere también en la facultad, se suicida, una especie de pacto suicida con un compañero. Entonces, hay mucha oscuridad, ¿no? Hay mucha cosa así truculenta que rodea la vida del autor y que de alguna forma aparece también en la obra original de Peter Pan, que después, obviamente, él mismo la reescribe, las versiones que vienen después también se reescriben, pero llama la atención, ¿no?, como en casi todos los clásicos infantiles, Patito Feo, La Sirenita, lo de los hermanos Grimm, siempre el origen, ¿no?, tienen sus autores, exactamente, personas que están como traumatizadas de alguna forma y que lo transforman y lo vuelcan ahí. Parte de esto se ve en la película
que se llama Descubriendo el País de Nunca Jamás, que es de 2004, que estuvo nominada al Oscar. Una película está muy buena, es muy triste, que actúa Johnny Depp, Kate Winslet, Dustin Hoffman también. No sé si está en alguna plataforma, se puede ver que está muy buena, cuenta la historia de Barry, el autor de Peter Pan. Pero bueno, esta obra que después, efectivamente, ¿no? se va transformando y nos queda esta versión más tranqui, ¿no? Donde Peter Pan no es esta rebelde que odia a los adultos, que odia las reglas y quiere llevar a todos los niños a que nunca crezcan, sino que tiene esta cosa más naif, más tranquila, ¿no? Siempre supe que Campanita era la suegra. Era la madre que- Siempre lo supe. Siempre lo supe, ahora lo tengo confirmado. Bueno, en el final, Wendy tiene una hija. Y Peter Pan se lleva a la hija de Wendy también en el país. O sea, como para cobrarse una venganza. Claro, Sí, o sea, sí, Peter sí, Pan sí. es un personaje Retorcido. bastante retorcido y bastante nefasto. Que por las dudas no tiene nada que ver con la obra que se está dando acá. Ni con las películas maravillosas que te han Ni con las películas Nada maravillosas. de esto lo van a ver en Divinas. teatro. Nada de esto. Divinas, Porque está bueno indagar en eso, ¿no? En cómo empiezan todas estas historias que las tomamos, ¿no? Como clásicos y parecen, bueno, que siempre fueron iguales Claro. y sin embargo han ido mutando a lo largo del tiempo. ¿Qué más Si hablas de tenemos? cómo empiezan, hablamos de Julio Verne. Y hablamos de Julio Verne también. Pobre, muerto de hambre. arrancó. Muerto de hambre, Muerto de exactamente. hambre, arrancó. Autor francés, que hablábamos también antes en la previa, Fito, ¿no? Un tipo Sí, avanzado totalmente para su época. Bueno, autor de 20.000 leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la Tierra, que es esta obra que está presentando ahora, La vuelta al mundo en 80 días, El viaje en globo, ¿no? Uno de los padres de la ciencia ficción o de la aventura. Literatura científica, decía él. Literatura científica, está muy estudioso Lo estudiaba. también. Y un adelantado de todo lo que pasa hoy, ¿no? Hablábamos también de, por ejemplo, el submarino, ¿no? El submarino eléctrico ya aparece en los libros de él. El mail o el fax aparece también en las novelas de Julio Verne. Lee el ascensor, que hablábamos Todo, también. el helicóptero. Internet, el helicóptero. Hay una cantidad de cosas que van apareciendo, claro, como creación fantástica y que después se... Claro, hoy lo leí y es normal. Sí, pero sí, claro. En aquel momento no me imagino cómo deliraba con ese tipo de cosas. Pero era científico, estudiaba mucho. Sí, un gran estudioso. Y bueno, el viaje al centro de la Nos Tierra... queda ¿El qué? muy pocos minutos. Muy así pocos que- minutos. Entonces, cerramos con Ruperto. Ruperto. Nos venimos a Uruguay. Hermoso, Ruperto. Bueno, no podemos faltar también. Está, creo que en la trastienda todas las tardes. Sí. En la hora creo que es el sapo Ruperto en el Sapoverso, que es la versión actual. Pero bueno, hay que mencionar lo de Roy Brocay, que es espectacular, es ¿no? Yo me acuerdo de leer de chiquito el Sapo Ruperto, esperar, ¿no? Los nuevos libros del Sapo Ruperto. Bueno, la producción que tiene es impresionante. En toda Latinoamérica, aparte muy leído, hay películas, series, no solamente el Sapo Ruperto, ¿no? También, bueno, Pateando Lunas, Pequeña Ala, un autor realmente, que creo que lo que hizo fue contar cuentos para niños uruguayos, ¿no? Creo que tenía eso, las referencias al uruguayo, a lo local, al habla, son lo que le da ese plus quizá en relación con estos otros cuentos que estamos hablando que son internacionales. Qué magia. Muchas gracias, Martín. Siempre una maravilla. Nos Muchas habrá de gracias. estudiar, pero una maravilla. Nosotros tenemos que ir a una tanda. Así, pero rapidísima, cortita también, porque ya tenemos más Ciudad Viva para vos. Gracias. Sí.